¿Qué sucede cuando el cazador se convierte en la presa? Esta es una historia de cómo un solo momento de arrogancia puede destruir un imperio, y cómo el verdadero poder no siempre reside en la persona que más grita. Prepárate para un relato que te mantendrá en vilo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Publicamos un vídeo todos los días. Da like al vídeo si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. Sin saber que ella y Sofía Montenegro, quien era la dueña de El Mirador Dorado y del contrato de 800 millones, el millonario Alejandro Vargas derramó vino sobre la camarera. Esta es la historia de cómo un simple accidente cambió para siempre la vida de dos personas, que no sabían que sus destinos estaban más entrelazados de lo que jamás imaginaron. En el corazón de Capitalia, la ciudad más exclusiva del país, donde los rascacielos tocaban las nubes y el dinero fluía como ríos dorados, se alzaba majestuoso el Mirador Dorado, uno de los restaurantes más prestigiosos y codiciados por la alta sociedad. Sus cristales brillaban bajo las luces de neón, reflejando el poder y la elegancia que emanaba de cada rincón de aquel lugar, que había sido testigo de los negocios más importantes de la última década. Pero esa noche de viernes, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales y las velas, creaban una atmósfera íntima y sofisticada. Nadie podía imaginar que se desataría una tormenta mucho más intensa en el interior del establecimiento. Una tormenta que comenzaría con una copa de vino tinto derramada y que revelaría secretos capaces de destruir imperios enteros. Alejandro Vargas era conocido en todos los círculos empresariales como el magnate más despiadado y exitoso de su generación. A sus 35 años había construido un imperio, Vargas Global Holdings, que abarcaba desde la tecnología hasta los bienes raíces, acumulando una fortuna que muchos consideraban obscena. Su nombre aparecía en las portadas de las revistas más importantes, siempre acompañado de adjetivos como implacable, brillante y peligroso. Vestía trajes que costaban más que el salario anual de una familia promedio. Conducía un Pagani Zonda, que era una verdadera obra de arte, sobre ruedas, y vivía en una mansión en las Cumbres, que parecía sacada de las páginas de una revista de arquitectura de lujo. Pero detrás de esa fachada de éxito y poder se escondía un hombre atormentado por las decisiones que había tomado para llegar hasta donde estaba. Un hombre que había sacrificado relaciones, principios y, según algunos, hasta su propia alma en el altar del éxito empresarial. Sus ojos grises, fríos como el acero, raramente mostraban emociones genuinas y su sonrisa calculada había sido perfeccionada a lo largo de años de negociaciones donde la menor muestra de debilidad podía costar millones. Esa noche había llegado a El Mirador Dorado con un propósito muy específico: cerrar el contrato más importante de su carrera, un acuerdo de 800 millones, que le permitiría expandir su imperio hacia territorios inexplorados y consolidar su posición como el empresario más poderoso del continente. Había elegido ese lugar, no solo por su reputación impecable, sino porque sabía que la atmósfera exclusiva y sofisticada ayudaría a impresionar a sus socios potenciales. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en esa mesa de negociaciones sabía, era que la verdadera dueña de aquel imperio gastronómico, el Montenegro Culinary Group, estaba a solo unos metros de distancia, sirviendo mesas con una sonrisa que ocultaba una historia de dolor, determinación y secretos que podrían cambiar el rumbo de todo lo que estaba por suceder en Sofía. Había llegado a trabajar esa noche como lo había hecho durante los últimos 6 meses, vistiendo el uniforme negro y blanco, que la identificaba como una más del personal de servicio. Sus manos, delicadas pero endurecidas por el trabajo, llevaban una bandeja con copas de
cristal que reflejaban las luces del restaurante como pequeños diamantes. Su cabello castaño estaba perfectamente recogido y sus ojos verdes, aunque cansados por las largas jornadas laborales, aún conservaban un brillo especial que hablaba de sueños no cumplidos y esperanzas que se negaban a morir. Nadie en ese lugar sabía que detrás de esa apariencia humilde se escondía una de las mujeres más inteligentes y visionarias de su generación, una mujer que había construido desde cero un imperio gastronómico que ahora valía cientos de millones, pero que por circunstancias que solo ella conocía, se había visto obligada a ocultar su verdadera identidad y trabajar como una empleada más en su propio establecimiento, pero que había llevado a una empresaria exitosa a esconderse detrás de la identidad de una simple camarera. ¿Qué secretos tan oscuros la habían obligado a renunciar públicamente a todo lo que había construido? La respuesta a esas preguntas estaba enterrada en un pasado lleno de traiciones, manipulaciones y decisiones desesperadas que habían marcado su vida para siempre. Pero esa noche, mientras se dirigía hacia la mesa donde Alejandro esperaba impaciente el inicio de la reunión más importante de su carrera, ninguno de los dos sabía que sus destinos estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada. El restaurante bullía con la actividad típica de una noche de viernes. Los comensales más exclusivos de Capitalia ocupaban las mesas. Sus conversaciones se mezclaban con el suave tintineo de copas y cubiertos, creando una sinfonía de elegancia y poder que caracterizaba aquel lugar. Los camareros se movían con la precisión de bailarines experimentados. Cada uno conocía perfectamente su papel en esa coreografía de lujo y sofisticación. Pero en medio de toda esa perfección orquestada se gestaba una tormenta que nadie podía prever. Una tormenta que comenzaría con un simple tropiezo, continuaría con una copa de vino derramada y terminaría revelando verdades que cambiarían para siempre la vida de todos los involucrados. Mientras Sofía se acercaba a la mesa con la bandeja cargada de copas de vino tinto, Alejandro revisaba por última vez los documentos del contrato que estaba a punto de firmar. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre la mesa de mármol y su mirada se perdía ocasionalmente hacia la ventana, donde las luces de la ciudad creaban un espectáculo hipnotizante que reflejaba su propio mundo de ambiciones y poder. El destino, ese maestro invisible que teje los hilos de nuestras vidas. Sin que nos demos cuenta, había decidido que esa noche sería diferente a todas las demás. Había decidido que dos mundos aparentemente opuestos estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada, desatando una cadena de eventos que ninguno de los dos protagonistas podría haber imaginado en sus sueños más salvajes o en sus pesadillas más oscuras. Sofía se acercaba a la mesa con pasos medidos y profesionales, como lo había hecho cientos de veces antes. Su experiencia como camarera, aunque reciente en términos temporales, había sido intensiva y reveladora. Cada noche había aprendido algo nuevo sobre la naturaleza humana, sobre cómo el poder y el dinero podían transformar a las personas, a veces para bien, pero más frecuentemente para mal. Había observado desde las sombras cómo se cerraban negocios millonarios, cómo se forjaban alianzas estratégicas y cómo se destruían vidas con la misma facilidad con la que se firmaba un cheque. Pero esa noche había algo diferente en el ambiente, una tensión eléctrica que parecía cargar el aire de anticipación y peligro. Tal vez era la importancia del contrato que se estaba negociando en la mesa principal, o tal vez era la intuición femenina que le susurraba que algo trascendental estaba a punto de suceder. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras sostenía la bandeja con las copas de vino tinto, que había sido especialmente seleccionado para acompañar la cena de negocios más importante de la semana. Alejandro, por su parte, estaba completamente absorto en los detalles finales del contrato. Los números bailaban,
frente a sus ojos como promesas doradas de un futuro aún más próspero. 200 millones no era solo una cifra. Era la llave que abriría puertas hacia territorios empresariales inexplorados, hacia un nivel de poder e influencia que muy pocos mortales habían alcanzado en la historia moderna de los negocios. Sus socios, dos empresarios internacionales cuyas fortunas rivalizaban con las de pequeños países, observaban cada uno de sus movimientos, con la atención de depredadores estudiando a su presa. Sabían que estaban ante uno de los hombres más peligrosos del mundo empresarial, alguien capaz de convertir en oro todo lo que tocaba, pero también alguien que no dudaba en destruir a quien se interpusiera. En su camino hacia el éxito, la conversación en la mesa había alcanzado un punto crítico. Los términos del contrato habían sido discutidos, analizados y refinados hasta el último detalle. Solo faltaba la firma que sellaría el destino de miles de empleados, que determinaría el futuro de varias empresas subsidiarias y que consolidaría un imperio que se extendería por 3 continentes. Pero justo en ese momento crucial, cuando Alejandro levantaba su mano para hacer una seña que indicaría su conformidad con los términos finales, Sofía apareció en su campo de visión periférica. Era solo una camarera más, una figura insignificante en el gran teatro de poder que se desarrollaba en esa mesa, pero algo en su presencia lo distrajo por una fracción de segundo. Tal vez fue la gracia natural con la que se movía, tan diferente a la rigidez calculada de las mujeres de su círculo social. Tal vez fue la autenticidad que emanaba de su ser, un contraste refrescante con la falsedad que caracterizaba la mayoría de sus interacciones diarias. O tal vez fue simplemente el cansancio acumulado de años de negociaciones despiadadas, lo que hizo que su atención se desviara hacia algo tan simple y humano como una trabajadora, haciendo su labor con dedicación y profesionalismo. Pero esa distracción momentánea sería suficiente para desencadenar una serie de eventos que cambiarían todo. Sofía se acercó a la mesa con la intención de servir discretamente las copas de vino y retirarse sin interrumpir la importante reunión que se desarrollaba. Había aprendido que en su posición actual, la invisibilidad era una virtud. Los clientes de ese nivel no querían ser molestados por el personal de servicio. Esperaban que las cosas simplemente aparecieran y desaparecieran, como por arte de magia, sin tener que reconocer la existencia de las personas que hacían posible su comodidad y lujo. Pero justo cuando se inclinaba para colocar la primera copa frente a uno de los socios internacionales, Alejandro hizo un movimiento brusco con su brazo derecho, un gesto enfático para subrayar un punto importante de la negociación. Su codo golpeó directamente la bandeja que ella sostenía, enviando las copas de cristal y el vino tinto en una trayectoria que parecía desarrollarse en cámara lenta. El líquido rojo, espeso y aromático, se derramó como una cascada, carmesí, sobre el vestido blanco inmaculado que ella llevaba debajo del delantal negro. Las copas de cristal se estrellaron contra el suelo de mármol con un sonido que resonó por todo el restaurante. Como el eco de una catástrofe anunciada, el vino se extendió por el suelo, creando charcos que reflejaban las luces del techo, como espejos rojos que parecían presagiar derramamiento de sangre. El silencio que siguió al accidente fue ensordecedor. Todos los comensales del restaurante voltearon hacia la mesa, donde había ocurrido el incidente. Sus conversaciones se detuvieron abruptamente y hasta la música de fondo pareció desvanecerse ante la magnitud del momento. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para ser testigo de lo que estaba a punto de desencadenarse. Alejandro se puso de pie inmediatamente, su rostro transformándose en una máscara de furia y disgusto que hizo que varios de los presentes retrocedieran instintivamente. Sus ojos grises se convirtieron en dagas de hielo que se clavaron en la figura temblorosa de Sofiatón, quien permanecía inmóvil con el vestido empapado de vino y cristales, rotos a sus pies como una estatua de la humillación y la vergüenza. Pero ¿qué pasaría cuando él descubriera
la verdadera identidad de la mujer a quien acababa de humillar públicamente. ¿Cómo reaccionaría al saber que había derramado vino sobre la mismísima dueña del imperio gastronómico donde estaba cerrando el negocio más importante de su vida? La explosión de ira que siguió al accidente fue como presenciar la erupción de un volcán que había estado conteniendo su furia durante décadas. ¡Alejandro! Se irguió hasta alcanzar su imponente estatura. Sus hombros se tensaron bajo el traje de diseñador y su voz se alzó con una autoridad que había sido forjada en las salas de juntas más despiadadas del mundo empresarial. ¿Pero qué clase de incompetencia es esta?, rugió, su voz resonando por todo el restaurante como el eco de una tormenta furiosa. ¿Acaso no saben con quién están tratando? ¿Tienen idea de la importancia de esta reunión que acaban de arruinar con su torpeza imperdonable? Sus palabras cayeron sobre Sofía y como latigazos invisibles, cada sílaba cargada de desprecio y superioridad. Los otros comensales del restaurante observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa, como espectadores de un accidente automovilístico que no pueden apartar la mirada a pesar de la tragedia que se desarrolla ante sus ojos. Ella permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, sus manos temblando mientras sostenía los restos de la bandeja destrozada. El vino tinto había creado un contraste dramático contra la blancura de su vestido, como si fuera sangre derramada, en un campo de batalla donde ella había sido la única víctima. Sus ojos verdes, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban una mezcla de humillación, dolor y algo más profundo que solo alguien muy observador habría podido detectar. Una resignación que hablaba de heridas mucho más antiguas y profundas que las que acababa de infligir ese incidente. «Disculpe, señor», murmuró con una voz que apenas era audible por encima del murmullo de los otros comensales. «Fue un accidente. Permítame limpiar esto inmediatamente». «¿Y un accidente?», la interrumpió él con una risa sarcástica que helaba la sangre. «¿Llamas accidente a arruinar una reunión de 800 millones? ¿Tienes la más mínima idea de lo que significa esa cantidad para alguien como tú? Probablemente es más dinero del que verás en toda tu miserable vida trabajando como camarera en este lugar». Los socios internacionales observaban la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Conocían la reputación de Alejandro, sabían que era capaz de una crueldad, calculada cuando las circunstancias lo requerían. Pero presenciar esa demostración de poder sobre alguien tan vulnerable le resultaba perturbador, incluso para hombres acostumbrados a las maniobras más despiadadas del mundo de los negocios. «Tal vez deberíamos continuar con la reunión», sugirió uno de ellos. Un mayor cuya fortuna había sido construida sobre décadas de decisiones controvertidas. «El personal puede encargarse de limpiar esto mientras nosotros». «No», lo cortó él con una firmeza que no admitía discusión. «Esto es exactamente el tipo de incompetencia que no puedo tolerar. Si no pueden mantener un estándar básico de profesionalismo en el servicio, ¿cómo puedo confiar en que manejarán adecuadamente un contrato de esta magnitud?». Se dirigió directamente hacia Sofía, acortando la distancia hasta que pudo ver cada detalle de su rostro. Era hermosa, eso era innegable, pero su belleza estaba opacada por la fatiga y una tristeza profunda que parecía haberse instalado permanentemente en sus facciones. Sus ojos verdes, que en otras circunstancias habrían sido cautivadores, ahora reflejaban una vulnerabilidad que despertó en él una mezcla confusa de satisfacción por el poder que ejercía y una extraña incomodidad que no podía explicar. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó con una voz que destilaba autoridad y desprecio a partes iguales. Ella levantó la mirada por primera vez desde que había ocurrido el accidente y por un momento sus ojos se encontraron en una conexión que ninguno de los dos había anticipado. En esa fracción de segundo algo pasó entre ellos, una corriente eléctrica que trascendía las circunstancias del momento y tocaba algo más, profundo y primitivo en ambos. «Mi nombre no es importante, señor», respondió con una dignidad que contrastaba dramáticamente con su situación actual.
Solo soy una empleada que cometió un error y asumo toda la responsabilidad por lo ocurrido. Oh, pero sí es importante, replicó él con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos, porque quiero asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en un establecimiento de este nivel. Quiero que todos en esta industria sepan que eres una incompetente que no merece estar cerca de personas importantes. Las palabras golpearon a Sofía como puñetazos físicos, pero se mantuvo erguida, negándose a darle la satisfacción de verla quebrantarse completamente. Había enfrentado humillaciones mucho peores en el pasado. Había sobrevivido a traiciones que habían destruido todo lo que amaba y no iba a permitir que un hombre arrogante, sin importar cuán poderoso fuera, la destruyera con palabras. Entiendo su molestia, señor, dijo con una calma que sorprendió incluso a los observadores más experimentados. Pero le aseguro que esto no volverá a suceder. Tienes razón, respondió él con una finalidad que sonaba como una sentencia de muerte profesional. No volverá a suceder porque te vas a ir de aquí ahora mismo y me voy a encargar personalmente de que nunca encuentres trabajo en un lugar decente de esta ciudad. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía era que la mujer que estaba humillando públicamente tenía el poder de destruir no solo esa reunión, sino toda su carrera empresarial con una simple llamada telefónica. Lo que él no sabía era que estaba amenazando a la verdadera dueña del Montenegro Culinary Group, donde estaba tratando de cerrar el negocio más importante de su vida. Pero, ¿por qué ella no revelaba su verdadera identidad? ¿Qué secretos tan oscuros la mantenían? Encadenada a esa farsa que la obligaba a soportar humillaciones que estaban muy por debajo de su verdadero estatus y poder. La tensión en el restaurante había alcanzado un punto de quiebre que parecía electrificar el aire mismo. Los otros empleados observaban desde la distancia sus rostros, reflejando una mezcla de horror y compasión por su compañera, pero ninguno se atrevía a intervenir. Sabían que cualquier intento de defenderla solo empeoraría las cosas, especialmente tratándose de un cliente cuya influencia podía determinar el futuro del establecimiento. Sofía permaneció en silencio durante varios segundos que se sintieron como eternidades, sus ojos fijos en el suelo mientras procesaba las amenazas que acababa de recibir. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, calculando opciones, evaluando consecuencias y luchando contra impulsos que podrían revelar secretos que había guardado celosamente durante meses. El gerente de El Mirador Dorado, un hombre de mediana edad, cuyo rostro normalmente irradiaba la confianza de quien maneja un establecimiento de élite, se acercó a la escena con pasos vacilantes. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata, un gesto nervioso que revelaba la magnitud de la crisis que se desarrollaba ante sus ojos. Señor, por favor, permítame ofrecerle nuestras más sinceras disculpas. Intervino con una voz que intentaba sonar profesional, pero que no podía ocultar completamente su nerviosismo. Este tipo de incidentes son absolutamente inaceptables en nuestro establecimiento. Le aseguro que tomaremos las medidas disciplinarias apropiadas inmediatamente. Alejandro se volvió hacia el gerente, con una mirada que podría haber congelado el fuego del infierno. Su presencia dominaba completamente el espacio, como si fuera un depredador alfa que había marcado su territorio y no toleraría ningún desafío a su autoridad. Las medidas disciplinarias no son suficientes, declaró con una voz que resonaba con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus palabras fueran ley. Quiero que esta mujer sea despedida inmediatamente. No solo eso, quiero que se aseguren de que nunca vuelva a trabajar en ningún establecimiento de prestigio en esta ciudad. El gerente palideció visiblemente ante la demanda. Conocía la reputación de ese hombre, sabía que tenía el poder de cumplir sus amenazas y también sabía que desafiarlo podría significar el fin de su propia carrera. Pero algo en la situación lo hacía sentir profundamente incómodo, una sensación visceral de que estaba presenciando algo fundamentalmente injusto. Señor, entiendo su molestia.
Pero tal vez podríamos, comenzó a decir, pero fue interrumpido por una mirada que le hizo comprender que no había espacio para negociaciones. No hay peros que valgan, rugió él, su voz elevándose, hasta un nivel que hizo que varios comensales en mesas cercanas se sobresaltaran. O ella se va ahora mismo, o yo me voy y me llevo mi contrato de 800 melones a otro lugar. Y puedes estar seguro de que me encargaré de que todos mis contactos en la industria sepan exactamente qué tipo de servicio pueden esperar en este lugar. La amenaza cayó sobre el restaurante como una bomba nuclear. 100 millones. No era solo dinero, era el tipo de contrato que podía determinar el futuro de toda una cadena de establecimientos. Era el tipo de negocio que generaba empleos para cientos de personas, que atraía a otros clientes importantes y que establecía la reputación de un lugar como destino, obligatorio para la élite empresarial. Sofía observaba todo este intercambio, con una expresión que había evolucionado desde la humillación inicial hacia algo mucho más complejo y peligroso. Sus ojos verdes ahora brillaban con una intensidad que hablaba de decisiones que se estaban tomando en tiempo real, de cálculos que iban mucho más allá de las apariencias superficiales de la situación. Por primera vez, desde que había comenzado el incidente, habló con una voz que había adquirido una nueva calidad, una firmeza que contrastaba dramáticamente con la sumisión que había mostrado hasta ese momento. No es necesario que me despidan, dijo dirigiéndose directamente al gerente, pero manteniendo su mirada fija en Alejandro. Renuncio. La declaración sorprendió a todos los presentes. Había algo en la manera en que lo dijo, una dignidad y una autoridad que parecían completamente fuera de lugar, viniendo de una camarera que acababa de ser humillada públicamente. Alejandro sonrió con una satisfacción cruel, interpretando su renuncia como una victoria total y absoluta. «Excelente decisión», dijo con un tono condescendente que destilaba desprecio. «Al menos tienes la inteligencia suficiente para reconocer cuando estás derrotada». Pero entonces Sofía hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el delantal negro que llevaba sobre el vestido manchado de vino, lo dobló cuidadosamente y se lo entregó al gerente con un gesto que tenía la solemnidad de un ritual de despedida. «Ha sido un placer trabajar aquí durante estos meses», le dijo al gerente con una sonrisa que contenía secretos que él no podía ni imaginar. «Espero que el establecimiento continúe prosperando bajo su excelente administración». Luego se volvió hacia Alejandro y por primera vez durante todo el incidente lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo retroceder involuntariamente. Había algo en esa mirada que no podía identificar, algo que lo hacía sentir como si estuviera siendo evaluado por un depredador mucho más peligroso de lo que había anticipado. «Señor», le dijo con una voz que ahora sonaba completamente diferente, cargada de una autoridad que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. «Espero que disfrute su cena y que su reunión de negocios sea todo lo exitosa que usted espera». Había algo en la manera en que pronunció esas palabras, una inflexión sutil que sugería conocimientos ocultos e implicaciones que iban mucho más allá de lo evidente. Pero Alejandro estaba demasiado embriagado por su sensación de victoria como para detectar las señales de advertencia que cualquier empresario experimentado habría reconocido inmediatamente. Mientras ella se dirigía hacia la salida del restaurante, caminando entre las mesas con una gracia que contrastaba dramáticamente con la humillación que acababa de sufrir. Nadie podía imaginar que acababan de presenciar el primer acto de un drama que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el mundo empresarial más exclusivo de Capitalía. Pero, ¿qué secretos ocultaba esa mujer aparentemente vulnerable? ¿Y cómo reaccionaría él cuando descubriera que acababa de humillar a la persona que tenía el poder de destruir todo lo que había construido a lo largo de su carrera? La puerta del restaurante se cerró
detrás de ella con un sonido suave que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que acababa de desatarse en el interior. La lluvia había arreciado, convirtiendo las calles en espejos, líquidos que reflejaban las luces de neón de la ciudad, como lágrimas de colores que se deslizaban por el asfalto. Sofía permaneció inmóvil bajo la marquesina del establecimiento, permitiendo que las gotas de lluvia se mezclaran con las lágrimas que finalmente había permitido que brotaran de sus ojos. Pero esas no eran lágrimas de derrota o humillación, eran lágrimas de liberación, de una carga que había llevado sobre sus hombros durante meses y que finalmente estaba a punto de dejar atrás. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono, móvil del bolsillo de su vestido manchado de vino. Un dispositivo que parecía demasiado sofisticado para una simple camarera, pero que nadie había notado durante todos esos meses de farsa y ocultamiento. Marcó un número que conocía de memoria, un número que no había usado en su verdadera capacidad durante medio año, y esperó mientras los tonos de llamada resonaban como el preámbulo de una revolución que estaba a punto de comenzar. «Buenas noches, señora», respondió una voz masculina que destilaba respeto y profesionalismo. «¿En qué puedo servirle?» «Buenas noches», respondió ella. Y por primera vez en meses, su voz recuperó la autoridad natural que había sido su sello distintivo durante años de liderazgo empresarial. «Necesito que convoque una reunión de emergencia del Consejo Directivo para mañana a primera hora y quiero que se pongan en contacto con nuestro departamento legal inmediatamente». «Por supuesto, señora. ¿Hay algo específico que deba comunicar al Consejo sobre el propósito de la reunión?» Sofía miró hacia atrás, hacia las ventanas iluminadas de el mirador dorado, donde Alejandro se continuaba con su reunión de negocios, completamente ajeno al hecho de que acababa de desatar fuerzas que estaban muy más allá de su comprensión o control. «Dígales que ha llegado el momento de revelar la verdad», respondió con una determinación que había estado latente durante demasiado tiempo, «y que vamos a recuperar todo lo que es nuestro por derecho». Mientras tanto, en el interior del restaurante, Alejandro había regresado a su mesa con una sensación de triunfo que lo llenaba de una satisfacción casi narcótica. La humillación pública de la camarera torpe había sido como un aperitivo perfecto antes del plato principal de su negociación de 800 millones. Se sentía poderoso, invencible, como un emperador que acababa de demostrar su autoridad absoluta sobre sus súbditos. «Bueno, caballeros», dijo dirigiéndose a sus socios con una sonrisa que irradiaba confianza y control total. «Lamento la interrupción. Como pueden ver, no tolero la incompetencia en ninguna de sus formas. Ahora continuemos con nuestros negocios». Los socios intercambiaron miradas que contenían una mezcla de admiración e incomodidad. Habían presenciado demostraciones de poder antes, pero la crueldad calculada con la que había destruido a esa mujer los había dejado con un sabor amargo que no podían ignorar completamente. «Fue bastante intenso», comentó uno de ellos, un empresario europeo, cuya fortuna había sido construida sobre décadas de negociaciones despiadadas. «Tal vez fue un poco excesivo para un simple accidente». Alejandro se reclinó en su silla con la confianza de alguien que nunca había tenido que cuestionar sus propias acciones. En los negocios, como en la vida, no hay espacio para la debilidad o la compasión mal dirigida. Esa mujer aprendió una lección valiosa esta noche y todos los que presenciaron lo que pasó también aprendieron algo importante sobre las consecuencias de la incompetencia. Pero mientras hablaba, algo en el fondo de su mente lo molestaba. Una sensación incómoda que no podía identificar completamente. Había algo en la manera en que Sofía había manejado la situación, especialmente hacia el final, que no encajaba con su percepción de una camarera humillada, la dignidad con la que había renunciado, la autoridad sutil en su voz, cuando se despidió y especialmente esa mirada final que había intercambiado,
con él. Todo eso sugería profundidades ocultas que su arrogancia le había impedido explorar en el momento. El gerente del restaurante se acercó a la mesa con una expresión que intentaba ser profesional, pero que no podía ocultar completamente su nerviosismo. Señores, lamento profundamente el incidente de esta noche. Para compensar cualquier inconveniente, me complace informarles que la cena de esta noche será cortesía de la casa. Eso es lo mínimo que pueden hacer, respondió él con un tono que sugería que consideraba el gesto como una obligación más que como una cortesía. Espero que hayan aprendido la lección sobre la importancia de mantener estándares apropiados en el servicio, pero el gerente tenía una expresión extraña, como si estuviera luchando con información que no sabía si debía compartir. Sus ojos se desviaban nerviosamente hacia la puerta por donde había salido. ¡Sofía! Y sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los cubiertos en la mesa. ¿Hay algo más?, preguntó él con una impaciencia que sugería que cualquier interrupción adicional no sería bien recibida. No, señor, respondió el gerente rápidamente. Solo quería asegurarme de que todo esté perfecto para el resto de su velada. Pero mientras el gerente se alejaba de la mesa, no podía sacudirse la sensación de que acababa de presenciar algo que tendría consecuencias mucho más amplias de lo que cualquiera de los presentes podía imaginar. Había trabajado en la industria de la hospitalidad durante décadas y había desarrollado un instinto para detectar cuando las situaciones eran mucho más complejas de lo que parecían en la superficie. La reunión continuó durante las siguientes 2 horas con los detalles del contrato siendo refinados y las firmas siendo estampadas en documentos que valían más que el producto interno bruto de algunos países pequeños. Alejandro se sentía eufórico, convencido de que había cerrado no solo el negocio más importante de su carrera, sino que también había demostrado su dominio absoluto sobre cualquier situación que pudiera surgir. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de los presentes podía imaginar, era que en ese mismo momento, en una oficina ejecutiva, ubicada en el piso más alto de uno de los rascacielos más imponentes de The Capitalia, se estaba gestando una tormenta que cambiaría para siempre el panorama empresarial que él creía controlar completamente. ¿Cómo reaccionaría cuando descubriera que la mujer a quien había humillado tenía el poder de convertir su victoria en la derrota más devastadora de su vida? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Publicamos un vídeo todos los días. Da like al vídeo si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. La madrugada llegó con una quietud engañosa que precedía a las tormentas más devastadoras. En el piso ejecutivo del rascacielos más imponente de Capitalia, las luces permanecían encendidas a pesar de la hora temprana, creando un faro de actividad en medio de la oscuridad urbana que se extendía hasta el horizonte. Dentro de esa torre de cristal y acero se estaba orquestando una revolución silenciosa que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el mundo empresarial más exclusivo del país. Sofía había llegado a su verdadera oficina antes del amanecer, después de haberse cambiado el vestido manchado de vino por un traje de diseñador que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Sus tacones resonaban con autoridad sobre el mármol pulido mientras caminaba por pasillos que no había recorrido en su verdadera identidad durante meses. Cada paso la devolvía a un mundo que había abandonado temporalmente, pero que nunca había dejado de pertenecerle por derecho propio. La sala de juntas ejecutiva era un templo de poder y sofisticación, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se despertaba lentamente bajo los primeros rayos del sol. La mesa de conferencias, tallada en una sola pieza de ébano africano, había sido testigo de decisiones que habían moldeado industrias enteras y determinado el destino de miles de empleados y millones de inversores.
los miembros del consejo directivo del Team Montenegro Culinary Group. Fueron llegando uno a uno, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad, preocupación y anticipación. Eran hombres y mujeres cuyas fortunas individuales rivalizaban con las de pequeñas naciones, pero que habían aprendido a respetar y temer genio empresarial de la mujer, que los había convocado en esa reunión de emergencia. «Buenos días», les dijo cuando todos estuvieron presentes. Su voz cargada de una autoridad que había sido templada en las forjas más ardientes del mundo de los negocios. «Gracias por responder tan rápidamente a mi convocatoria. Lo que vamos a discutir esta mañana cambiará para siempre el futuro de nuestro imperio empresarial». El consejero más veterano, un hombre cuya experiencia abarcaba 5 décadas de negociaciones internacionales, se inclinó hacia adelante con una expresión de profunda concentración. «Señora, hemos estado esperando este momento durante meses. Ha llegado finalmente el tiempo de revelar la verdad sobre su ausencia temporal». Sofía sonrió con una expresión que contenía años de planificación, cuidadosa y paciencia estratégica. «No solo ha llegado el momento de revelar la verdad, sino también de ejecutar la fase final de una operación que hemos estado preparando desde que me vi obligada a desaparecer del ojo público. Durante los siguientes 30 minutos les explicó los eventos de la noche anterior con un detalle que reveló no solo su memoria fotográfica, sino también su capacidad para analizar cada matiz de una situación aparentemente simple y extraer ella las semillas de una estrategia devastadora. Así que el señor magnate de los 800 millones, Alejandro Vargas, no solo me humilló públicamente, concluyó con una sonrisa que habría hecho temblar a sus competidores más despiadados, sino que también amenazó con destruir mi carrera profesional, sin saber que estaba hablando con la dueña del imperio que él necesita para completar su proyecto más ambicioso. El silencio que siguió a su relato fue el tipo de quietud que precede a los terremotos más destructivos. Los miembros del consejo intercambiaron miradas que comunicaban volúmenes enteros de implicaciones estratégicas, oportunidades de venganza que se extendían mucho más allá de la satisfacción personal. «¿Cuáles son sus órdenes?», le preguntó la directora financiera, una mujer cuya reputación en los mercados internacionales era legendaria, por su capacidad para ejecutar maniobras financieras que dejaban a sus oponentes completamente destruidos. «Primero», respondió Sofía, con la precisión de un general planificando una campaña militar, «quiero que se pongan en contacto con todos nuestros socios y proveedores. A partir de este momento, cualquier empresa asociada con Vargas Global Holdings quedará excluida de todos nuestros contratos futuros. Segundo, quiero que nuestro departamento legal prepare una demanda por difamación y daños a la reputación. Sus amenazas de anoche fueron presenciadas por docenas de testigos y vamos a asegurarnos de que enfrente las consecuencias legales de su comportamiento. Y tercero», continuó con una sonrisa que habría aterrorizado a los tiburones más feroces de la milla de oro, «quiero que cancelen inmediatamente el contrato de 800 millones que firmó anoche. Nuestros abogados encontrarán las cláusulas apropiadas para anular el acuerdo sin que tengamos que pagar compensaciones». El director de operaciones, un hombre cuya experiencia en maniobras corporativas hostiles era legendaria, levantó una ceja con admiración. «Eso lo destruirá completamente. Sin ese contrato, sus proyectos de expansión se colapsarán como un castillo de naipes». «Exactamente», respondió ella con una satisfacción que había sido cultivada durante meses de humillaciones, fingidas y planes cuidadosamente orquestados. «Pero eso es solo el comienzo. Quiero que se aseguren de que todos en la industria sepan exactamente qué tipo de hombre es. Alguien que abusa de su poder para humillar a trabajadores inocentes». Mientras tanto, Alejandro se despertaba en su mansión de las Cumbres, con la satisfacción de alguien que había
cerrado el negocio más importante de su carrera. El contrato de 800 millones estaba firmado y sellado. Sus proyectos de expansión estaban garantizados y su posición como el magnate más poderoso de su generación parecía más sólida que nunca. Se duchó con agua que costaba más por minuto que el salario diario de la mayoría de las personas. Se vistió con un traje que había sido confeccionado por los mejores sastres de Europa y desayunó en una terraza que ofrecía vistas panorámicas de un imperio que creía controlar completamente, pero cuando encendió su teléfono para revisar los mensajes de la mañana, encontró algo que hizo que su mundo perfecto comenzara a tambalearse de maneras que no podía haber anticipado en sus pesadillas más oscuras. Él vía 17 llamadas perdidas de su equipo legal, 23 mensajes de texto de sus socios, comerciales más importantes y un correo electrónico de su asistente personal que comenzaba con las palabras que todo empresario teme leer. Tenemos una crisis de proporciones catastróficas, pero ¿cómo había podido una simple camarera desatar una tormenta capaz de amenazar un imperio que había tardado décadas en construirse? El teléfono en sus manos temblaba como una hoja en medio de un huracán mientras leía mensaje tras mensaje que parecían provenir de una realidad alternativa, donde todo lo que había construido durante décadas se desmoronaba en cuestión de horas. Sus ojos grises, normalmente fríos y calculadores, ahora reflejaban una confusión y un pánico que no había experimentado desde sus primeros días como empresario novato. El primer mensaje de su director legal era devastadoramente directo. Necesitamos hablar inmediatamente. El contrato de 800 millones les ha sido anulado. Nos enfrentamos a demandas por difamación. La situación es crítica. Sus manos se movían frenéticamente sobre la pantalla, abriendo mensaje tras mensaje, cada uno peor que el anterior. Sus socios internacionales habían retirado su apoyo. Sus proveedores principales habían cancelado contratos millonarios y los medios de comunicación especializados ya estaban reportando rumores sobre una crisis de reputación que amenazaba con destruir todo su imperio empresarial. Marcó el número de su abogado principal con dedos que temblaban de una manera que habría sido impensable 24 horas antes. La llamada fue respondida al primer tono, una señal de la gravedad de la situación que se había desarrollado mientras él dormía plácidamente soñando con conquistas empresariales futuras. ¿Qué diablos está pasando?, rugió al teléfono, su voz cargada de una desesperación que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado la noche anterior. ¿Cómo es posible que un contrato firmado y sellado sea anulado en menos de 12 horas? La voz de su abogado sonaba tensa y profesional, pero no podía ocultar completamente la magnitud del desastre que estaba reportando. Señor, la situación es mucho más compleja de lo que inicialmente anticipamos. El contrato ha sido anulado porque hemos descubierto que usted humilló públicamente a la verdadera propietaria del imperio gastronómico con el que estaba negociando. El silencio que siguió a esa revelación fue tan profundo que podría haberse escuchado caer un alfiler en el mármol de su mansión. Su mente, normalmente ágil y capaz de procesar información compleja a velocidades vertiginosas, se había quedado completamente en blanco, como si hubiera sufrido un corto circuito que lo dejaba incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Qué quiere decir con la verdadera propietaria?, les preguntó con una voz que había perdido toda su autoridad habitual y ahora sonaba como la de un niño perdido en un bosque oscuro. La mujer a quien usted humilló anoche, la camarera sobre quien derramó vino y a quien amenazó con destruir profesionalmente, es Sofía Montenegro, la fundadora y propietaria mayoritaria del Montenegro Culinary Group, la cadena de restaurantes más exclusiva del país. Su fortuna personal se estima en más de 2.000 millones y su influencia en la industria gastronómica y de hospitalidad es absoluta. Cada palabra golpeaba su conciencia como martillazo sobre un yunque, forjando una realidad que era tan imposible como aterradora. La imagen de la mujer humilde y vulnerable, que había destruido con sus palabras crueles,
se transformaba en su mente en algo completamente diferente, un depredador disfrazado de presa, un genio empresarial que había estado jugando un juego mucho más sofisticado del que él había sido capaz de detectar. Pero eso es imposible, murmuró más para sí mismo que para su abogado. Era solo una camarera. Trabajaba sirviendo mesas, no tenía nada, no era nadie importante. Señor, hemos investigado la situación durante toda la madrugada. Aparentemente ella ha estado trabajando de incógnito en su propio restaurante durante los últimos 6 meses por razones que aún no hemos podido determinar completamente. Pero lo que sí sabemos es que su identidad real es bien conocida en los círculos empresariales más exclusivos. Alejandro se dejó caer en el sofá de cuero italiano de su sala de estar, sintiendo como si el mundo entero se hubiera inclinado sobre su eje y lo hubiera dejado cayendo en un abismo que no tenía fondo. Todo lo que había creído sobre esa noche, sobre su victoria, sobre su demostración de poder, se revelaba ahora como una ilusión cruel que lo había cegado ante la realidad de lo que realmente había ocurrido. ¿Cuáles son las demandas específicas?, preguntó, aunque una parte de él no quería conocer la respuesta. Difamación, daños a la reputación, amenazas de destrucción profesional y abuso de poder. Los testigos incluyen a docenas de comensales, todo el personal del restaurante y sus propios socios comerciales. El caso es sólido como una roca y ella tiene los recursos legales para mantener esta batalla durante años si es necesario. Pero las implicaciones legales eran solo la punta del iceberg. Lo que realmente lo aterrorizaba era la comprensión gradual de que había subestimado completamente a su oponente y que ahora estaba enfrentando a alguien cuyo poder e influencia superaban los suyos por márgenes que no había considerado posibles. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente después de terminar la llamada con su abogado. Era su asistente personal, cuya voz normalmente controlada ahora temblaba con una urgencia que presagiaba más malas noticias. Señor, los medios han comenzado a reportar la historia. Las redes sociales están explotando con videos del incidente de anoche. Su reputación está siendo destrozada en tiempo real. Encendió su televisor y cambió al canal de noticias financieras, donde su pesadilla se materializó ante sus ojos en forma de titulares que parecían diseñados específicamente para destruir todo lo que había construido. Magnate de Vargas Global Holdings humilla a empresaria multimillonaria sin reconocerla. El escándalo que sacude los cimientos del mundo empresarial cuando la arrogancia se encuentra con la justicia. Pero lo que más lo aterrorizaba no eran los titulares o las demandas legales. Era la comprensión gradual de que había cometido el error más fundamental que un empresario puede cometer. Había subestimado completamente a su oponente y había revelado sus propias debilidades de la manera más pública y humillante posible. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Qué señales había ignorado que le habrían revelado la verdadera identidad de la mujer que ahora tenía el poder de destruir todo lo que había construido durante décadas de trabajo despiadado? La realización de la magnitud de su error golpeó su conciencia como una avalancha de consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que su mente podía procesar completamente. Se encontró reviviendo cada momento de la noche anterior, analizando cada detalle con la desesperación de un hombre que busca pistas que podrían haber evitado su destrucción total. Ahora que conocía la verdad, las señales que había ignorado se volvían gritantemente obvias. La manera en que Sofía había manejado la situación con una dignidad que trascendía su posición aparente. La autoridad sutil en su voz cuando renunció, la mirada final que le había dirigido, cargada de conocimientos y poder que él había sido demasiado arrogante para reconocer. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de reporteros, socios comerciales preocupados y empleados que buscaban orientación sobre cómo manejar la crisis que se desarrollaba a velocidad vertiginosa. Pero Alejandro se sentía paralizado, incapaz de formular una respuesta,
coherente a una situación que desafiaba todo lo que creía saber sobre el poder, la influencia y las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, en su oficina ejecutiva, Sofía observaba el desarrollo de los eventos con la satisfacción de un maestro ajedrecista que había anticipado cada movimiento de su oponente. Durante múltiples jugadas, los monitores que cubrían una pared entera de su oficina mostraban feeds en tiempo real de noticias, redes sociales y mercados financieros, todos reportando diferentes aspectos de la tormenta que había desatado con precisión quirúrgica. Su asistente personal, una mujer cuya lealtad había sido ganada a través de años de liderazgo inspirador y respeto mutuo, entró a la oficina con una tablet que contenía los reportes más recientes sobre el impacto de su revelación. Señora, los números son incluso mejores de lo que habíamos proyectado, reportó con una sonrisa que reflejaba admiración por la estrategia que había presenciado desarrollarse durante meses. Las acciones de Kentucky Montenegro Culinary Group han subido un 15% desde que se reveló la noticia. Los inversores están interpretando esto como una demostración de su poder e influencia en la industria. Sofía asintió con satisfacción, pero su expresión se mantuvo seria. Esto no es solo números o venganza personal, explicó con una voz que revelaba las profundidades filosóficas de sus motivaciones. Es sobre establecer un precedente. Es sobre demostrar que el abuso de poder tiene consecuencias sin importar cuán poderoso creas que eres. La puerta de su oficina se abrió para dar paso a su director de Relaciones Públicas, un hombre cuya experiencia en manejo de crisis había sido forjada en las batallas mediáticas más brutales de la última década. Su expresión reflejaba la emoción de alguien que había sido testigo de una obra maestra de estrategia comunicacional. Señora, las entrevistas están programadas para esta tarde. Todos los medios principales quieren escuchar su versión de los eventos. ¿Cómo quiere manejar la narrativa? Ella se reclinó en su silla ejecutiva, contemplando la ciudad que se extendía más allá de sus ventanales, como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento tenía consecuencias que se extendían por generaciones. Quiero que el enfoque sea educativo, no vengativo. Vamos a usar esta oportunidad para hablar sobre la importancia del respeto en el lugar de trabajo, sobre las consecuencias del abuso de poder y sobre trabajar de incógnito en mi propio establecimiento. ¿Está lista para revelar las razones detrás de su experimento social?, preguntó su asistente con curiosidad genuina. Por primera vez en meses, ella permitió que una sonrisa genuina iluminara su rostro, una expresión que revelaba no solo satisfacción por la justicia servida, sino también una profunda sensación de liberación personal. Es hora de que el mundo sepa toda la verdad. Es hora de que entiendan que el poder real no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarse por encima de las circunstancias y usar la influencia para crear un cambio positivo. Mientras tanto, Alejandro había logrado finalmente componerse lo suficiente para convocar una reunión de emergencia con su equipo de crisis. Su oficina, normalmente un santuario de poder y control, ahora se sentía como una sala de guerra, donde se libraba una batalla por la supervivencia de todo lo que había construido. Sus asesores más experimentados se reunieron alrededor de la mesa de conferencias con expresiones que reflejaban la gravedad de la situación. Eran profesionales que habían navegado crisis anteriores, pero ninguno había enfrentado algo de esta magnitud. Un escándalo que combinaba elementos legales, mediáticos y empresariales en una tormenta perfecta de destrucción reputacional. Necesitamos una estrategia de disculpas públicas, sugirió su director de comunicaciones, un hombre cuya experiencia incluía el manejo de escándalos corporativos que habían destruido carreras enteras. Algo que reconozca el error sin admitir culpabilidad legal completa. No, respondió él con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. No voy a disculparme por algo que no sabía. No tenía manera de conocer su verdadera identidad. El silencio que siguió a su
Declaración fue el tipo de quietud que precede a las explosiones más devastadoras. Sus asesores intercambiaron miradas que comunicaban volúmenes sobre la imposibilidad de defender una posición tan fundamentalmente insostenible. Señor, intervino su abogado principal con una paciencia que había sido cultivada a través de décadas de manejar clientes difíciles. La ignorancia de su identidad no justifica la crueldad de sus acciones. El video muestra claramente que usted humilló a una trabajadora de manera completamente desproporcionada al accidente que había ocurrido. Pero Alejandro se aferraba a su arrogancia como un náufrago. Se aferra a los restos de un barco que se hunde, negándose a reconocer que su comportamiento había sido fundamentalmente incorrecto, independientemente de la identidad de su víctima. Pero, ¿cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de que su negativa a aceptar responsabilidad solo estaba acabando más profundo el hoyo que amenazaba con enterrar para siempre su carrera y su reputación? La tarde llegó con una intensidad mediática que transformó el edificio corporativo de Sofía en el epicentro de una tormenta informativa que se extendía por todo el continente. Camiones de televisión se alineaban en las calles circundantes. Reporteros de los medios más importantes esperaban su oportunidad de obtener declaraciones exclusivas y las redes sociales explotaban con teorías, análisis y reacciones que convertían el incidente en un fenómeno cultural que trascendía el mundo empresarial. Sofía se preparó para su primera aparición pública en meses con la meticulosidad de un general preparándose para una batalla decisiva. Su equipo de imagen había seleccionado un traje que proyectaba autoridad, sin arrogancia, poder sin ostentación. Cada detalle había sido cuidadosamente considerado para comunicar el mensaje correcto. Esta era una mujer que había elegido la humildad por principio, no por debilidad. La sala de conferencias, donde se realizaría la rueda de prensa, había sido transformada en un escenario que rivalizaba con los eventos más importantes del mundo empresarial. Cámaras de alta definición capturarían cada expresión, a cada gesto, cada palabra que saldría de sus labios y que sería analizada por expertos en comunicación, psicólogos empresariales y millones de espectadores que habían convertido esta historia en su obsesión del momento. Cuando finalmente apareció ante las cámaras, el silencio que se apoderó de la sala fue tan profundo que se podría haber escuchado el latido de un corazón. Los reporteros, acostumbrados a entrevistar a las personalidades más poderosas del mundo, se encontraron momentáneamente sin palabras ante la presencia de una mujer que irradiaba una autoridad tan natural que parecía alterar la gravedad misma del espacio que ocupaba. Buenos días. Comenzó con una voz que combinaba calidez humana con autoridad empresarial, de una manera que pocos líderes habían logrado dominar. Gracias por acompañarme en lo que sé que es una historia que ha capturado la atención de muchas personas. Estoy aquí para compartir no solo los hechos de lo que ocurrió anoche, sino también las razones más profundas detrás de las decisiones que tomé durante los últimos 6 meses. La primera pregunta vino de una reportera veterana cuya reputación, por hacer preguntas difíciles, era legendaria en los círculos periodísticos. ¿Por qué una empresaria de su calibre, dueña del Montenegro Culinary Group, decidió trabajar como camarera en su propio restaurante? ¿Fue esto parte de algún tipo de experimento social? Sofía sonrió con una expresión que contenía años de reflexión y crecimiento personal. Hace 6 meses me di cuenta de que había perdido el contacto con la realidad de las personas que hacían posible mi éxito. Había construido un imperio, pero me había aislado tanto en mi torre de marfil que ya no entendía las experiencias diarias de mis empleados, de mis clientes o incluso de mí misma como ser humano. Decidí que la única manera de recuperar esa perspectiva era experimentarla directamente. Trabajé como camarera,
no para espiar a mis empleados o para encontrar fallas en mis operaciones, sino para recordar qué significa depender de la amabilidad de extraños. ¿Qué significa trabajar por propinas? ¿Qué significa ser tratada como invisible por personas que se consideran superiores? La sala se llenó de murmullos de comprensión y admiración. Esta no era la típica historia de venganza empresarial que muchos habían esperado. Era algo mucho más profundo y filosóficamente complejo. Un reportero del canal financiero más importante del país levantó su mano. ¿Cómo afectó esta experiencia su perspectiva sobre el liderazgo empresarial? Me enseñó que el poder real no viene de la capacidad de humillar o controlar a otros, respondió con una convicción que resonaba en cada palabra. El poder real viene de la capacidad de elevar a otros, de crear oportunidades, de usar la influencia para hacer del mundo un lugar mejor para todos, no solo para aquellos que ya tienen privilegios. Lo que pasó anoche no fue solo un incidente aislado de mal comportamiento. Fue una demostración perfecta de cómo la arrogancia y el abuso de poder pueden cegar a las personas ante la humanidad básica de otros. Ese hombre, Alejandro Vargas, no me vio como una persona con dignidad, sueños y valor inherente. Me vio como un objeto que había interferido con sus planes, algo que podía ser descartado y destruidos. Consecuencias. Mientras tanto, Alejandro observaba la conferencia de prensa desde su oficina con una mezcla de horror y fascinación que lo dejaba incapaz de apartar la mirada. Cada palabra que ella pronunciaba era como un clavo siendo martillado en el ataúd de su reputación, pero al mismo tiempo se encontraba genuinamente impresionado por la elegancia y la profundidad de su respuesta a la crisis que él había creado. Por primera vez, desde que había comenzado toda esta pesadilla, se permitió realmente ver a la mujer que había humillado, no como una camarera torpe o como una enemiga empresarial, sino como un ser humano complejo cuya inteligencia, dignidad y visión superaban las suyas, por márgenes que le resultaban humillantes de reconocer. Su teléfono sonó con una llamada de su madre, una mujer cuya opinión había valorado por encima de todas las demás durante toda su vida. Su voz, normalmente llena de orgullo por los logros de su hijo, ahora sonaba decepcionada de una manera que le partía el corazón. «Hijo, acabo de ver las noticias. ¿Cómo pudiste tratar a esa mujer de esa manera? ¿Es así como te criamos? ¿Es así como usas el poder que has trabajado tanto para obtener?» Las palabras de su madre golpearon más profundo que todas las demandas legales y los titulares negativos combinados. Por primera vez en décadas, se vio a sí mismo no a través de los ojos de socios, comerciales o competidores, sino a través de los ojos de la mujer que lo había criado para ser mejor de lo que había demostrado ser. «Mamá, yo no sabía quién era ella», murmuró con una voz que había perdido toda su autoridad habitual. «Eso no importa, hijo. Lo que importa es cómo trataste a una trabajadora que cometió un simple accidente. Lo que importa es que usaste tu poder para humillar a alguien que no podía defenderse. Eso no es el hombre que criamos». Cuando terminó la llamada, se encontró enfrentando una verdad que había estado evitando desde que había comenzado toda esta crisis. Independientemente de quién fuera, Sofía, su comportamiento había sido fundamentalmente incorrecto, cruel e indefendible, pero sería capaz de encontrar la humildad necesaria para reconocer sus errores y buscar una redención que parecía cada vez más lejana e inalcanzable. La noche cayó sobre Capitalia, como un telón que separaba el antes y el después de una historia que había cambiado para siempre la vida de todos los involucrados. En su mansión de Las Cumbres, Alejandro se encontraba solo por primera vez en años, habiendo despedido a su personal doméstico porque no podía soportar las miradas de lástima y juicio que veía en sus ojos, el silencio que llenaba los espacios que normalmente bullían con actividad empresarial era ensordecedor, como el eco de una vida que había sido construida sobre fundamentos que ahora se revelaban como fundamentalmente frágiles.
Se había pasado las últimas horas revisando vídeos de la conferencia de prensa de Sofía, estudiando cada palabra, cada expresión, cada matiz de una presentación que había sido una obra maestra de comunicación auténtica y liderazgo genuino. Por primera vez en su carrera se encontraba admirando genuinamente a alguien que había superado todos sus logros, no a través de la manipulación o la crueldad, sino a través de la inteligencia, la visión y una humanidad que él había perdido en algún punto de su ascenso hacia el poder. Su reflejo en los ventanales de su sala de estar le devolvía la imagen de un hombre que ya no reconocía completamente. Los ojos que habían sido su arma más poderosa en las negociaciones ahora reflejaban una vulnerabilidad que no había experimentado desde su juventud. Las líneas de su rostro, talladas por años de tensión y ambición despiadada, parecían más profundas, como si el peso de sus acciones hubiera añadido décadas a su apariencia en el transcurso de un solo día. Su teléfono, que normalmente no dejaba de sonar con oportunidades de negocios y solicitudes de reuniones, había permanecido inquietantemente silencioso durante las últimas horas. Sus socios se habían distanciado, sus empleados evitaban el contacto directo y los medios habían perdido interés en su versión de los eventos después de escuchar la narrativa, mucho más compelling, que ella había presentado. Pero en medio de esa soledad devastadora, algo había comenzado a cambiar en su interior. La arrogancia que había sido su armadura durante décadas se estaba desmoronando, revelando debajo una capacidad para la introspección que había estado enterrada. Bajo años de éxito y poder, por primera vez en su vida, adulta, se encontraba cuestionando no solo sus acciones recientes, sino toda la filosofía que había guiado su carrera. Tomó una decisión que habría sido impensable 24 horas antes. Iba a buscarla no para negociar o manipular, sino para disculparse genuinamente y tratar de entender cómo había llegado a convertirse en el tipo de persona capaz de la crueldad que había demostrado. Mientras tanto, Sofía se encontraba en su oficina trabajando hasta tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque encontraba en el trabajo una forma de procesar las emociones complejas que habían surgido de los eventos de las últimas 24 horas. La venganza que había ejecutado tan perfectamente le había dado una satisfacción innegable, pero también había despertado reflexiones más profundas sobre el poder, la justicia y la responsabilidad que venía con la influencia que poseía. Su asistente había partido horas antes, dejándola sola con sus pensamientos y con la vista panorámica de una ciudad que parecía diferente ahora que había revelado su verdadera identidad al mundo. Las luces que se extendían hasta el horizonte representaban millones de vidas, cada una con sus propias luchas, sueños y dignidad inherente, que merecía respeto independientemente de su posición socioeconómica. El sonido del ascensor ejecutivo la sacó de sus reflexiones. Solo unas pocas personas tenían acceso a ese piso después de las horas de oficina y no esperaba a ninguna de ellas. Cuando las puertas se abrieron, se encontró cara a cara con la última persona que había esperado ver. Alejandro Vargas, de pie en el umbral, con una expresión que era completamente diferente a la arrogancia que había mostrado la noche anterior. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó más por curiosidad que por alarma. Su seguridad era impenetrable, pero conocía el poder que él poseía y las conexiones que podía haber usado. «Le pedí a tu jefe de seguridad que me permitiera subir», respondió con una humildad que contrastaba dramáticamente con su comportamiento anterior. «Le dije que necesitaba disculparme contigo, personalmente, y él aparentemente decidió que merecía esa oportunidad». Sofía lo estudió cuidadosamente. Sus años de experiencia leyendo personas le permitían detectar la autenticidad en sus palabras y en su lenguaje corporal. Este no era el mismo hombre que la había humillado públicamente. Algo fundamental había cambiado en él durante las últimas 24 horas. «Tienes 5 minutos», le dijo señalando una silla frente a su escritorio. Después de eso llamó a seguridad. Él se sentó con una gratitud que era palpable,
como si esos 5 minutos fueran el regalo más valioso que había recibido en años. No vine aquí para negociar o para pedirte que retires las demandas, comenzó con una voz que temblaba ligeramente. Vine porque necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo siento de una manera que trasciende cualquier consideración legal o empresarial. Pasé toda la noche y todo el día revisando lo que pasó, no solo los eventos externos, sino lo que reveló sobre quién me he convertido como persona. Y me di cuenta de que, independientemente de quién fueras, mi comportamiento fue inexcusable. Traté a un ser humano como si fuera desechable, y eso dice algo sobre mí, carácter que me aterra a reconocer. Ella lo escuchaba en silencio, observando cada matiz de su expresión, evaluando la sinceridad de sus palabras, con la precisión de alguien que había aprendido a detectar la manipulación en todas sus formas. «¿Qué quieres de mí?», le preguntó finalmente. «Nada», respondió con una honestidad que la sorprendió. «Solo quería que supieras que tu experiencia trabajando como camarera, lo que aprendiste sobre la dignidad humana y el respeto, me ha enseñado más sobre el liderazgo real en 24 horas, de lo que aprendí en décadas de éxito empresarial». Por primera vez, desde que había comenzado toda esta saga, Leta Sofía vio en él no al enemigo arrogante que había humillado, sino a un ser humano capaz de crecimiento y cambio genuinos. Pero ¿sería suficiente esa transformación aparente para cambiar el curso de una historia que parecía destinada a terminar en destrucción mutua? Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de poder, humildad y redención. Si te emocionó este relato sobre cómo la arrogancia puede ser derrotada por la dignidad y cómo las segundas oportunidades pueden transformar vidas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Déjanos en los comentarios, ¿crees que Alejandro se merecía una segunda oportunidad? ¿Qué opinas sobre la decisión de Sofía de trabajar de incógnito en su propio restaurante?